Esto es Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner. Y hoy vamos a continuar con los 7 pasos para la libertad que nos estaba exponiendo tan bellamente Andrés Muñoz la semana pasada y me ha dejado reflexionando acerca de que si tu realidad no es como a ti te gusta que sea, incluso en esta situación en la que estamos viviendo, es una decisión tuya. Es una responsabilidad que recae invariablemente en ti y eso algunas veces pesa, ¿no? Nos cuesta mucho no poder culpar a otros de lo que nos está pasando, porque es muy fácil, ¿no? Caer en esa trampa de decir, bueno, a ver, si estoy amargada es por lo que está pasando, ¿no? La pandemia y estas cosas. Y no necesariamente tiene que ser así. Así que nuevamente muchísimas gracias, Andrés, por estar aquí en Palabra de Rudolf Steiner. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Caro, a ti. Muy bien, ¿tú? Muy bien también. Muy contenta de seguir charlando de esto que me pareció súper interesante. Y antes de continuar, no sé si nos puedas dar una breve recapitulación de esto que hemos estado charlando, solo para que sepan cuáles fueron los pasos anteriores, así Ajá. en breve, y luego ya continuamos. En breve es todo un esfuerzo para mí. Este, sí. A ver, vimos los 7 pasos que son los 7 procesos vitales llevados al plano de lo anímico espiritual. Es decir, donde la conciencia toma, o la autoconciencia, mejor dicho, toma la fuerza de esos procesos para producir vida en un nivel psíquico. Es decir, para vivificar la realidad que yo vivo, que no sea únicamente automatismos, ni frío, ni cuestiones que vienen dadas desde el exterior, sino que es la potencia interna para plasmar mis dones, digamos, o lo que traigo como regalo al mundo, entregárselo efectivamente y plasmarlo en el mundo. Eso, a resumidas cuentas, son los 7 procesos vitales, digamos, el para qué, y con el objetivo de que eso produzca una transformación en mí, a través de los pasos que camino, que yo produzca una transformación en mi alma para, insisto, dije que iba a ser breve. Entonces, bueno, los 7 procesos vitales son desde el primero hasta el séptimo. El primero es la percepción, que, que dice relación con lo que yo tomo del mundo externo y que esta percepción, como lo vimos la vez anterior, está condicionada por lo que yo ya he conocido. Es decir, la percepción está condicionada por el saber. Lo vimos en el ejemplo de que si yo sé que los niños no sienten dolor, cosa que estamos de acuerdo con que no es así, pero que los neonatos no sienten dolor, efectivamente voy a ver, entonces mi percepción va a estar condicionada por ese saber, que cuando cierran los ojos están descansando y no es que se desmayaron de dolor. El paso siguiente, el paso 2, es la calorización, que tiene relación con el interés o el entusiasmo. El entusiasmo quizá lo representa mejor, ya que la etimología de entusiasmo es en teos o en Dios, ¿sí? Que el entusiasmo lo produce la entidad del yo en el ser humano. Es decir, cuando me activo yo es que produzco calor, cuando algo me entusiasma es que dice relación conmigo. Que esto es distinto de la euforia, que la euforia tiene que ver con lo que me llama desde afuera. En cierta medida, la euforia puede ser como el que me pierda en la periferia y olvide el punto. El entusiasmo es desde el punto querer irradiar a la periferia para eh, entregar una imagen clara. Entonces, el paso de la calorización tiene que ver con que hacia dónde yo le otorgo valor, hacia dónde yo calorifico mi vida, ¿sí? Y esto se condice con, por ejemplo, de las cosas que hablo y hacia dónde hablo lo que hablo. ¿Mm? Es decir, que el prestarle mucha atención a lo que yo enuncio a lo largo del día da cuenta de hacia dónde le estoy señalando a mi vida que vaya. Es como, por ejemplo, la persona que tiene alguna enfermedad y cada vez que uno habla con esa persona sale en la conversación esa, o sea, se presenta en la conversación esa posición de enfermo, ¿sí? Usted ya sabe de cómo va su enfermedad, de cómo que tiene diabetes y te lo ha contado una y mil veces. Y uno se da cuenta que en realidad esa persona le da calor a eso en su vida, ¿sí? El tercer paso, que tiene que ver con la alimentación, la nutrición, es aquel en donde yo me tomo
un elemento del mundo externo, o mejor dicho, lo voy a decir así en realidad, tomo un elemento que hasta ese momento era ajeno a mí Ujú. para hacer lo propio. Mm. Y es donde los dos pasos anteriores en cierta medida se anudan, porque el querer hacer un cambio en mí mismo, el querer metamorfosear mi alma hacia algo superior, implica el renunciar y el suprimir impulsos inferiores, impulsos que en cierta medida están siempre ahí. Entonces, en el paso 3, si esa persona se ha dado cuenta, y que probablemente es así, que eso le ha causado muchos problemas, quizás también muchos beneficios, pero le ha causado muchos problemas, sobre todo cuando uno quiere alcanzar la libertad y acercarse a la libertad, se confronta con los patrones que quedaron establecidos en la infancia. Entonces, la asimilación es el nutrirse de algo nuevo, es el vincularse con una representación que todavía no es cierta en el sentido en que todavía no es material, no se ha densificado, no se ha concretado, en que yo no voy a seguir sirviendo a las personas a costa de sacrificar lo que yo quiero lograr. Entonces, el asimilar ese nuevo alimento produce angustia. Y esa Claro. angustia, entonces, es un sostenimiento que hay que realizar en el paso 3. Por eso este Mm. paso se condice con la voluntad, como lo veíamos en la primera entrevista. Ahí yo tengo que sostenerme a través de la asimilación, tengo que vincularme con algo que todavía no se ha densificado, todavía no se ha materializado, Ujú. pero gracias a que yo sostengo esa representación de lo que quiero lograr, entonces atraigo ese futuro, por decirlo así. Bien, y hasta ahí estábamos con los tres primeros pasos que habíamos visto en la entrevista pasada. Entonces teníamos que los tres procesos primeros, que insisto que son los más importantes porque son los que generan la melodía primera. Es como la llave de sol, cuando uno ve Ujú. una partitura, dice, bueno, este es el código desde el cual lo voy a leer. Así también los tres primeros pasos señalan el código. Por eso considero que son los más importantes y que dicen relación con el pensar, el sentir y la voluntad. Conocemos en la antroposofía que hay fuerzas opositoras y fuerzas benefactoras, en el sentido en que hay fuerzas que van en relación al proceso evolutivo y otras que derechamente son retrógradas, toda vez que renunciaron a su proceso evolutivo, quedaron renegadas de ese proceso y entonces posteriormente requieren de otros cuerpos para continuar con su evolución. A ver, no es que Ahriman y Lucifer, bueno, aunque sí, quizás tengan como una antipatía notoria hacia el ser humano, pero no Lucifer quizás tanto, pero sí Ahriman. Steiner señala que las fuerzas benefactoras, las fuerzas evolutivas, en realidad requieren de tu voluntad para ingresar o ayudar. O sea, soy yo el que tiene que abrir la puerta para que entren a mi Mm. templo. Pero las fuerzas opositoras no tienen esa consideración en realidad, sino que las fuerzas opositoras ingresan cada vez que te distraes, derechamente. O sea, tú Mm. saliste de tu casa, de tu templo, te ausentaste de ti mismo y ahí ocupan el lugar que tú no estás ocupando, ¿sí? Mm. Entonces, las fuerzas opositoras están siempre ahí, atentas a utilizar el espacio que tú les cediste para que ellos continúen su evolución. Mm. Ahora, claro, la evolución de ellos no es acorde con la evolución humana, Mm. ¿sí? Es decir, que las facultades que ellos requieren desarrollar no son las mismas que el ser humano requiere desarrollar, ¿sí? Claro. Entonces, ni tampoco la que el universo requiere desarrollar en este momento. Fue en algún momento anterior, pero se renegaron. Muy bien. Entonces, solo para aclarar, y bueno, porque de la charla anterior, algo que me llama la atención es esa explicación que das entre libre albedrío y libertad. ¿Mm? Pero ahí hay una tarea que nos queda muy difícil de hacer, ¿no? Porque, por ejemplo, decías yo me quiero ir a dormir, ¿no? Pero elijo continuar mis labores. Entonces, esa ¿Mm? parte yo creo que es la parte con la que luchamos muchos todos los días. Claro. ¿Cómo puedo vencer? A ver, si lo veo desde la justicia, si he dormido 4 horas y el médico me dijo que tengo que dormir de 7 a 8, y no solo el médico me lo dijo, sino que además mi cuerpo me dice, por favor, duerme más. Entonces, lo justo es que pues, duerma más, ¿no? Lo justo para quién. Claro, que sea justo para el cuerpo. Lo justo para el cuerpo es que pues duerma más, porque Sí, si no, no dicen que dormir es muy bueno.
Ahí es donde hay una diferencia entre el libre albedrío y la libertad. ¿Sí? Ujú, Igual podemos considerarlo como el hermano menor, el libre albedrío, y la ujú, libertad el hermano mayor, tanto como el sueño es el hermano menor de la muerte. ¿Sí? ujú, En el sentido en que el libre albedrío es lo que viene dado desde la posibilidad material. Es decir, que yo en la vida, claro que tengo libre albedrío, ¿sí? O sea, puedo hacer lo que se me plazca. ujú, Ahora, eso es súper igual entre comillas, porque yo tengo en cierta medida condicionados mis gustos, tengo condicionadas varias cosas, y el mundo físico no es particularmente como infinito, sino que tengo además la limitación física, ujú, temporal, el cansancio, etc. Tenemos por un lado que el libre albedrío en realidad tiene que ver con aquella naturaleza corporal, ¿sí? Y que tiene que ver con lo inferior del ser humano. Ahora, la libertad en realidad no es algo que sea propio del mundo material, sino que desde la trimembración del yo humano, el yo humano está constituido de tres yos, ujú, ¿sí? Que cada uno dice relación con un ámbito distinto. Entonces, el yo con el que yo vivo la vida terrenal es ujú, el yo terreno, que le dices tener el yo cotidiano también. Y ese yo es, digamos, con el que más me relaciono. Este es el que está influenciado por las percepciones que tengo en el mundo, ujú, con los paradigmas materialistas, es, digamos, todo lo que constituye el ego, ¿sí? ujú, Entonces, este yo terreno se arma de vida en vida, cada vez es distinto y nunca va a volver a ser el mismo que fue. Este es el que tiene el ámbito de acción en la materia. Ahora, Steiner también habla de un yo superior y el yo superior es aquel que dice relación con el mundo espiritual en particular, con el mundo de las jerarquías. Es en este lugar en donde yo encuentro las potencias superiores del ser humano. En cierta medida, lo que antes era el abismo entre el animal y el superhombre, o en el animal y el ángel, también ujú, puede ser entendido como entre el yo cotidiano y el yo superior. Entonces, lo que yo hablé la semana pasada particularmente, que era que el ángel dice relación con el pensamiento, el arcángel con la palabra con coraje y el arcai con la iniciativa, eso es un impulso que el yo superior le entrega o mejor dicho, que el yo superior se abre paso para permear a través del yo cotidiano. Entonces tenemos que tener esta imagen de que el yo cotidiano tiene que abrir un espacio para que el yo superior se haga presente, ujú, porque si no, el yo cotidiano utiliza todo, ¿sí? ujú, Y eso impide que se manifiesten potencias superiores. Es decir, que el mundo espiritual requiere de un gesto voluntario del ser humano para manifestarse. Si no está ese ujú, gesto voluntario, son lo suficientemente respetuosos con el proceso y sabios como para no interferir. ¿Sí? ujú, sí. Entonces, el yo superior tiene ese carácter y ahora hay un tercer nivel que es el yo verdadero. Y Ujú, el yo verdadero dice relación con el mundo supraespiritual, ¿sí? Es decir, que es el mundo que está más allá de las jerarquías. Y de este mundo, que es lo que en realidad es súper más allá de las jerarquías, este es donde el Cristo nos acerca ciertos dones a los seres humanos. ujú, Y desde el yo verdadero, lo que es donado al ser humano es el hecho de la posibilidad de la libertad y del pensamiento libre de sensorialidad. Es decir, que, bueno, también está en el nombre del pensar puro, a ese pensamiento libre de sensorialidad. Entonces, el yo verdadero está en el mundo supraespiritual y es desde este lugar desde donde se ejerce o se ejecuta, mejor dicho, el karma, ¿sí? ujú, Es por este motivo que nosotros, el karma que producimos en una vida, requerimos otra vida para trabajarlo. No lo trabajamos en la misma vida, sino que pasa por un proceso de metabolización en el plano espiritual. Entonces, requiere ese encuentro con el yo verdadero para este karma transformarlo en la próxima encarnación en ujú, una vivencia que sea evolutiva, ¿sí? En un encuentro que me sirva para el crecimiento. ujú, Este, bueno, y ahí entonces, el yo verdadero, por ejemplo, el ejemplo de, a ver, podemos cambiar el ejemplo, una persona que es
tiende a ser sumisa. Ujú, ¿Sí? Entonces, que alguien le levanta la voz y la persona renuncia a lo que quiere hacer con tal de satisfacer lo que el otro le demanda. ujú, Y ahí eh, el yo verdadero ejecuta el karma, ¿sí? Es decir, tú también ante esta piedra tropezaste. mm, Entonces, ahora nuevamente se genera una situación en la que me encuentro frente a esa piedra y que, ¿y a qué me refiero con tropezarte? Al hecho de que lo que realicé no era acorde ni a lo bueno, ni a lo verdadero, ni a lo bello, ujú, ¿sí? Es decir, era algo que estaba impreso de fealdad, de, de maldad o de falsedad. Y que esta puede ser por ignorancia o puede ser por una falencia moral, una falencia ética, mejor dicho, ¿sí? ujú, Que pudo producir eso. Entonces, se ejecuta el karma y en ese momento en que se ejecuta, entonces ahí es donde tengo la posibilidad de actuar desde el libre albedrío, es decir, que en mi naturaleza orgánica está inscripto el hecho de que, entonces, ante una persona que me grita, a mí me ha funcionado bien o ujú, me ha traído no tantos problemas el bajar el moño y hacer lo que esa persona me pide, ujú, aunque yo no concrete lo que yo quiero hacer, pero es como lo he venido haciendo y es la manera en que encontré un lugar en el mundo. ujú, Entonces, ahí está la posibilidad de, lo hago desde el libre albedrío, de lo que está inscrito en el yo cotidiano, o me abro paso a el yo verdadero. Y ujú, para eso es requerido el yo superior, que es el que hace el puente entre ujú, ambos. Entonces, ahí yo activo las, eh, las facultades superiores en el ser humano. Entonces, tú me preguntaste, ¿cómo lo hago? Y claro, los 7 pasos también dan cuenta de eso. ¿Cómo lo hago? Lo primero es bloquear lo que previamente está. O sea, si yo no hago el gesto de impedir que el automatismo se haga realidad, entonces todo lo que viene después ya la suerte está echada, ujú. ¿sí? Eh, O sea, primero darme entonces, cuenta, ¿no? claro, Primero me doy verlo, porque si cuenta, no lo veo, pues... efectivamente. ujú, O sea, yo me doy cuenta de cuál es mi tendencia, ¿sí? ujú, Cuál es la piedra a la que tiendo a tropezar, ¿sí? ujú, Ya, uno más o menos se ha dado cuenta de dónde te aprieta el zapato. ujú, ujú, Entonces, ya, bueno, va por ahí y uno es que me doy cuenta de eso, pero tengo que impedir que eso sea lo que se manifieste, ¿sí? Porque si eso se manifiesta, el espacio está todo ocupado y el yo superior no tiene por dónde entrar, ¿sí? No tiene por dónde manifestarse, ujú, ¿sí? Entonces, eso me refiero con que es el hermano menor de la libertad, porque es un ejercicio de la libertad, pero que aún así, entre comillas, libertad está condicionado. Y está condicionado por los mismos, por el mismo karma que yo produje. ujú, Entonces, la libertad es ante ese que levanta la voz y yo tengo la posibilidad nuevamente de renunciar a lo que deseo en pos de satisfacer la demanda del otro. Entonces ahí la libertad está en, no, esta vez no. Y el tolerar el que el otro se va a enojar conmigo, que no va a estar satisfecho y que yo tampoco voy a estar del todo alegre en primera instancia por haber roto ese patrón, sino que me va a producir un choque, ujú, ¿sí? Un ruido, un momento de malestar en el que es necesario para la adaptación, ¿sí? Y en cierta medida un momento de malestar que pone a prueba mi voluntad, qué tan dispuesto estoy a sostener esta apertura a la libertad, ¿sí? ujú, Porque la libertad realmente requiere tener los pies firmes puestos en la tierra. Entonces, la libertad está, digamos, posibilitada en ese instante en el ujú, cual yo decido hacerlo desde una meta que aún no he concretado, pero que yo me he autoimpuesto, ujú, ¿sí? Entonces me acerco un paso más hacia donde quiero llegar. ujú. Eso es Sí, lo que... Sí. sí, eso que explicas lo explicas muy bien, porque incluso te puede generar duda, ¿no? Cuando le pones un límite a una persona, puedes decir, oye, qué mala persona soy, tengo que Claro, ser más generoso, ¿no? O sea, dependiendo de dónde te venga, pues sí, entonces te empiezas a sí, autosabotear. sí. Y pasa con la familia un montón. Ujú, Con la familia en particular, es como, en realidad en general es como con la manada, ¿sí? sí. Cuando uno se empieza a diferenciar,
de la manada no es que, o la familia también, no es que te digan, oh, qué bueno, ahora eres tan distinto y eres tan así fuerte, sino que dicen, oh, estás tan cambiado Qué raro y eres. antes, qué raro, y antes en realidad era mucho más afable y ahora con tanta idea propia, Claro, como que es claro. difícil conversar contigo, etcétera, etcétera. Y claro, es parte de la resistencia, de, en cierta medida es parte de la prueba también. Y parte de la Eh, evolución también, ¿no? No siempre vas a sí, tener a los mismos amigos ni vas a coincidir con claro, las mismas personas. claro, sí, Ujú. sí, tal cual. Así que bueno, ya te dejo ahora sí continuar con el cuarto paso porque si no... El cuarto paso es la digestión o la segregación y que se condice con el análisis a nivel de lo psíquico. El quinto paso es la mantención, que se condice con el recuerdo. El Ujú, sexto es el crecimiento, que a nivel psíquico es el perfeccionamiento. Y el mm, séptimo es la reproducción, que a nivel de lo psíquico es la creación. ¿Sí? ujú, Entonces, los tres primeros pasos, que son, los voy a decir ahora a nivel psíquico, son la percepción, el entusiasmo y la asimilación. Esos tres primeros pasos son procesos día, es decir, que son procesos a los cuales la conciencia tiene acceso, la conciencia diurna. El cuarto paso, que es el paso del análisis, es un paso que atraviesa los otros seis. Piénsalo como, a ver, aquí tengo que armar la imagen, piénsalo como un cáliz, ¿sí? Arma una U en tu cabeza. Entonces, ujú, el primer paso está al inicio de la U arriba, el segundo a la mitad de la U y el tercero está muy cercano a la base, ¿sí? El cuarto está en el centro de la base de la U, el quinto se espejea con el tercero, el sexto con el segundo y el séptimo con el primero. ¿Logras ver esa imagen? ujú, Entonces, este cuarto paso está en la base y atraviesa los seis pasos, que es a través del análisis, ¿sí? Entonces, mm, lo que ocurre en el paso 4 lo voy a tener que hacer en todos los pasos. mm, Ningún paso se salva de ese proceso, ujú, ¿sí? ok. Es el proceso más interno, es el proceso de la digestión, entonces, de los procesos vitales. Bueno, entonces, como para ampliar la mirada, traje una cita que dice Steiner en el libro La teoría del conocimiento, K2. Y hacia la parte, el apartado de las conclusiones, dice lo siguiente. En cuanto a la realidad, tanto la actividad cognoscitiva como la artística se basan en que el hombre se eleva de producto de la realidad a productor de la misma, asciende de criatura a creador, del azar al deseo, por el hecho de que la realidad exterior se nos muestra siempre como creación de la naturaleza que crea, nos elevamos en espíritu a la unidad natural que nos la muestra como entidad creadora. Todo objeto de la realidad nos muestra una de las infinitas posibilidades que se hallan ocultas en el seno de la naturaleza creadora. Nuestro espíritu se eleva a la percepción de aquella fuente en la que se encuentran implícitas todas esas posibilidades. Entonces, lo que nos dice Steiner es que la actividad del conocimiento, tanto como la actividad artística, nosotros a través de el avanzar en un camino espiritual Ujú, pasamos de ser criaturas, es decir, de que consideramos que la vida es un producto de la naturaleza y que yo simplemente tengo que adaptarme a las condiciones que hay en el mundo para mm, transitar de la mejor manera posible, a creador, que es que realmente yo tengo una influencia directa en incidir cuál es la creación que se va a plasmar en la realidad. ujú, Entonces, ahí Steiner habla de que realmente la criatura ve una de las tantas posibilidades que existen, de la infinita cantidad de posibilidades que existen. Y un creador está, digamos, a través del conocimiento, capacitado para captar las infinitas posibilidades. Steiner en una conferencia que es el GAS 178 enuncia que esa conferencia tiene un título que es Medicina Geográfica o El Misterio del Doble. Yo lo he encontrado con esos dos títulos. Y en esa conferencia, Steiner aborda el hecho de que el ser humano recibe en su corporalidad una entidad que es ajena al alma humana. Es decir, cuando yo llego al mundo y mi alma ingresa a través de la primera respiración,
Ujú. Lo que acontece es que antes de esa primera respiración hay otra entidad que penetra antes, ¿sí? Mm, Que penetra más rápido. La vía por la que ponerle un límite a las fuerzas opositoras o a estos intrusos que utilizan tu casa para su beneficio propio es el que uno esté presente continuamente en la casa, claro. ¿sí? Ujú. Claro, porque ahí yo discrimino entre quién no. Pero Mm, cuando estoy durmiendo en la casa, las fuerzas opositoras ingresan aún así. Entonces, las fuerzas opositoras son lo que siempre está, digamos. Sí, ujú. dime, me iba a preguntar algo. Sí, es que ahora pensé que igual hay duda las personas de cómo es que entran a la casa. O sea, ya sé que dices que si estamos presentes, pero también puedo estar presente y decidir que entren, porque no me doy cuenta que esa es la manera en la que entran. No sé si me explico bien. Claro. eh, bueno, vimos que en la primera entrevista también que ingresan a través de tres vías, que es la percepción, la respiración y la alimentación. Ujú. ¿Sí? Eh, pero nosotros los seres humanos no estamos constituidos únicamente de luz. Quizá Nietzsche lo resume de una manera clara, que dice, yo no soy un ser humano, soy un campo de batalla. Y, y que, bueno, Nietzsche en realidad tenía algunas particularidades, su enfermedad y todo eso, pero nosotros los seres humanos, nuestra constitución material de nuestro cuerpo realmente requiere de el don o el regalo de seres que son fuerzas opositoras, ¿sí? Nuestro Ujú. sistema nervioso, por ejemplo. Entonces, lo que habla Steiner en esa conferencia es que las fuerzas físicas, particularmente también las fuerzas que nosotros utilizamos en la digestión, que son estas fuerzas destructivas, son dones de las fuerzas opositoras, ¿sí? Ok. Entonces, que nosotros tengamos la capacidad de matar una percepción, o sea, matar derechamente y convertir en imagen, porque si yo pensara en un árbol y no Ujú. matara ese árbol, entonces me rompe la cabeza, porque un árbol adentro de la cabeza no cabe, ¿sí? Entonces lo que hace la percepción es, le quita la vida a eso, ¿sí? Y Ujú. le quita la sustancia y queda la imagen, ¿sí? Ujú. La mortifica. Entonces, eso es gracias a las fuerzas opositoras. Por eso, en la pedagogía Waldorf, que en harta entrevistas lo han dicho también, es tan nocivo la hiperintelectualización, Ujú. ¿sí? Porque, claro, eso también trae el hecho de que el alma tiende hacia el frío o tiende hacia el mal, si está tan identificado con eso. Entonces, bueno, en esa conferencia se anuncia de que antes de que el alma entre, ingresa fuerzas luciférico-arimánicas al cuerpo. Entonces, ocupan ese cuerpo y sobre todo ocupan las regiones inconscientes del cuerpo. Entonces, la conciencia llega hasta cierto terreno, llega al terreno de que yo tengo cierta captación de mi respiración, de mis pensamientos, de los sentidos, pero no llega hacia los procesos metabólicos de lo digestivo. Y esos procesos están guiados por las fuerzas opositoras, ¿sí? Ujú. Entonces, esta percepción, esta representación de lo que es el ser humano, entonces, nos pone en la responsabilidad de reconocer que en nuestra vida las fuerzas que producen una metabolización de la sustancia son fuerzas que no del, podríamos decir, quizás no apuntan al mismo objetivo que yo en la vida, ¿sí? No Ujú. apuntan a a las metas que yo quiero lograr realmente, ¿sí? Claro. Entonces, los siete pasos son un camino a través de los cual cada uno de los pasos es un enfrentamiento y en la etimología de la palabra, que es ponerme enfrente, para reconocer qué manifestación tienen en mí esas fuerzas opositoras, que esto el psicoanálisis lo nombró el inconsciente, qué manera se manifiesta en mí ese inconsciente y a qué dirección apunta. Ujú. Entonces, yo teniendo conciencia de a qué dirección apunta, entonces lo puedo redirigir. Aquí está, en realidad, el cuarto paso, que es donde yo comí la sustancia, calorifiqué, la mastiqué y luego llega al proceso digestivo. Entonces yo ahí lo que hago es que separo las sustancias que no me sirven de Ujú. las que me sirven, ¿sí? Ujú. Entonces, esto a nivel psíquico se puede llevar al análisis, pero Ujú. también a la facultad de la decisión, Claro. ¿sí? Es decir, que yo escindo un, elemento de esa sustancia para entonces quedarme con lo que me sirve.
Y esto a nivel psíquico es fundamental. Y cada uno de los pasos requiere este ejercicio, que es el que separo aquello que viene de las fuerzas opositoras o de lo automático, de lo material, Ujú, del karma, podríamos decir también, de aquello que yo deseo encarnar. En este sentido, cabe la pregunta de cada uno de mis actos, de mis palabras, de mis pensamientos, ¿a quién sirve? ¿Me sirve a mí en mi condición de ser espiritual o a mí yo cotidiano, como le dice Steiner, al ego? Es decir, esta pregunta es la pregunta del grial, ¿a quién sirve? Y nosotros tenemos que comprender que nuestros actos pueden servir para un proceso involutivo o para un proceso evolutivo. Y siempre estamos en esa disyuntiva. Es algo que vemos que nos acompaña a diario y está plasmado en una de las actividades más comunes que realizamos, el caminar. El caminar muestra claramente que el habitar un espacio en el mundo implica necesariamente la conquista continua del equilibrio. Y a nivel del alma no es distinta la lógica, sigue la misma ley. Es decir, que yo cuando avanzo a nivel de mi vida, también requiero conquistar continuamente el equilibrio. Pues si yo me duermo o pestañeo, las fuerzas opositoras ya están ahí. El ego es lo que siempre está. cierto. Sí, soy yo el que tiene que lograr existir. Este es el paso 4, en donde está la parte más interior. Podríamos decir, es proceso tanto día como noche, o también no es ni proceso día ni noche. Esta digestión, entonces, es un paso profundo. Ujú, Ahora, ¿con qué se condice respecto del camino propiamente tal? Y es que, por ejemplo, si yo como un alimento y ese alimento está, no voy a decir envenenado, pero estaba malo, y entonces me como ese alimento y yo en el paso 4 es en el paso en que me doy cuenta de qué fue lo que comí, ujú, ¿sí? El paso 4 en cierta medida es, si yo no me di cuenta en el paso 2, si no me alineé en el paso 3, el paso 4 es una ventana en la que ya derechamente se va a abrir, voy a salir de la casa. ujú, Otra imagen es, el paso 4 es, ya, yo los primeros 3 pasos tengo la flecha, apunté, tensé el arco, y ya el paso 4 es el momento previo a soltar la flecha. Luego de hacer ese gesto, ya la suerte está echada. O sea, yo ya toqué la melodía, ya dije el código. Entonces, el paso 4, ya yo como el alimento, está malo, me duele la guata, y ahí yo me doy cuenta, ah, está malo lo que comí. ¿Sí? Ahí tomo nota. Entonces, el proceso del análisis es un análisis en particular respecto de las señales, ¿sí? ujú, En este paso, ¿qué es lo que se ve? Que comienzan a surgir señales en el mundo real, que refiero que en el mundo físico. Ya surgen señales de si voy en la dirección correcta o me he desviado de la dirección a la que quiero ir, ujú, ¿sí? Entonces, esto tiene un requerimiento básico. Y el requerimiento es que yo tengo que tener presente primero el paso uno, el paso 2. Es decir, yo tengo que tener presente la meta a la que me dirijo y qué es lo que quiero conquistar, cuál es el lugar que quiero encarnar, ¿sí? Cuál es la posición que quiero habitar. Entonces, eso lo tengo que tener muy claro porque si no, no tengo cómo interpretar las señales. Y este es un punto sensible, el que yo tengo que aprender a interpretar las señales. Entonces recuerdo una persona me decía, iba de viaje al sur y cuando llega al bus, el bus ya se había ido. Entonces la ujú, persona interpreta esa señal de que entonces yo no tendría que ir. ujú, Claro, no lo pensaría así, si no tienes claro tu paso uno y 2. Ahora, realmente la señal dice relación con que si esa persona quería ir al sur y quería lograr algo ahí, ujú, entonces el hecho de que el bus se le haya ido es una señal negativa para su resultado, es una señal negativa para lo que quiere traer al mundo. ujú, Entonces se tiene que leer tal cual. Es que de mí produjo el que me esté alejando de lo que quiero lograr. Entonces ahí es donde bueno, puede abrir paso para llegar efectivamente al sur y abrir camino a que lo nuevo entre en su vida. Ahora, pero si la persona interpreta, entonces no debería ir, claro que renuncia a la ujú, meta que se ha propuesto. De claro, ahí no hay una voluntad férrea, ahí no ujú, hay coraje en la palabra tampoco. ¿Sí? ujú, Entonces, efectivamente, por mucho que sepas los 7 pasos, entonces no hay cómo ayudarte. ujú, ¿Sí? Si de tu lado no has pujado a tus límites. Una anécdota que quiero traer que en el mundo indígena
acá en Chile, hace algunos años, llega la danza del sol, que es una ceremonia lakota, que la traen los lakotas en particular, y en donde estaba el abuelo que dirigía la danza y cada vez en la mañana se sentaba a tocarle el tambor al fuego. Y nos contaba historias, pues entonces nosotros los danzantes nos levantábamos a eso como a las 3 4 de la mañana, solo para escuchar sus historias, porque además teníamos que estar danzando luego todo el día y queríamos escuchar sus historias. Ujú, Y bueno, en un momento estábamos en el fuego, él contando la historia, y estaba todo lindo, qué sé yo, y previo a que tenemos que entrar al temazcal de la mañana, antes de danzar, llega una neblina así muy fuerte, ujú, y no, ya no se ven las estrellas, y el sol que estaba por salir, que estaba por emerger, tampoco se ve. ujú, Entonces, él nos mira bastante serios y nos dice, alguien está rezando mal, dice. Y bueno, es medio talla, medio en serio, pero luego en el temazcal da cuenta que es en serio, que alguien está ujú, rezando mal. Es decir, que se ha producido, que la neblina ha llegado, alguien la ha invitado, que ella ujú, llega, y que no es el momento en donde la neblina tiene que estar, sino que es el momento que le vamos a danzar al sol, que el sol se manifieste, no la neblina. ujú, ¿Sí? Entonces, él interpreta la señal en relación a, bueno, toda la cosmovisión que tienen los lakotas, porque en realidad consideran que el algo no existe, sino que todo es un ser. Entonces, para ellos ujú, la neblina es un ser con el cual puedo hablar, la roca, el sol, el árbol, es ujú, todo un ser con el que yo me comunico, claro. ¿sí? Entonces, bueno, él le pidió abiertamente a la neblina que por favor se corriera, que le íbamos a lanzar al sol, que se abriera paso, que era un gusto estar con ella acá y que en este momento también queríamos invitar al sol a que nos acompañase. Ujú, Y bueno, eso toma un periodo relativamente corto y se abre el día. Estas son cosas que en realidad son bastante común de presenciar en esos espacios. Entonces, ahí se ve que si yo tengo claro hacia dónde voy, es decir, la meta que yo enuncio en el paso 2, esa meta que yo enuncio, si tengo claro hacia dónde voy y no renuncio a mi voluntad de realizarla, si no claro. renuncio a mi direccionalidad, Ujú, entonces la señal me sirve como un mapa para dar cuenta de si voy por el camino correcto o si me he desviado. ¿Y qué he hecho yo que me he desviado? Entonces ahí es donde puedo dar cuenta de esta es una señal positiva y esta otra es una señal negativa. Tengo que ujú. tener un referente para interpretarla, porque si no puede ser, no sé, cualquier cosa, ¿vale? Me parece interesante que lo digas porque habrá gente que se proponga hacer algo y a la primera desilusión digan, bueno, ya no. Claro, bueno, ya no. Sí, bo. Y es como relativamente común, Claro. porque no se tiene la conciencia de que realmente el camino espiritual al caminante lo pone a prueba continuamente. Y esa prueba es tanto preparar al caminante para habitar lo que quiere habitar, como que los pasos sean firmes. Entonces, la interpretación, y lo que quiero que quede muy establecido aquí es que la interpretación en el paso 4 implica el interpretarla a través del resultado que yo me propuse, del hacia dónde voy. Entonces, bueno, yo cuando suelto los procesos, o mejor dicho, suelto la flecha, los procesos se llevan adelante. ¿De qué manera responden? Hay un proceso de mantención, de crecimiento y de reproducción. Es Mm, decir, hay un proceso en el cual se mantiene lo que yo entregué, luego eso se hace crecer y eso se reproduce en mi realidad, ujú, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tomé la decisión de seguir bajo el yugo de ese jefe y seguir siendo sumiso o sumisa, entonces la vida lo que va a hacer es mantener eso que yo entregué por mi libre albedrío, no por mi libertad, sino por mi libre albedrío, luego hacerlo crecer y luego reproducirlo. Entonces, ahora ya no va a estar el yugo únicamente en mi trabajo, sino que también se va a pasar a la pareja, por ejemplo, o a los ujú, hijos. Es decir, ujú, oh, ahora mi hijo es tan demandante de que tengo que estar todo por él, ¿sí? ujú, Entonces, esto se ve en las vidas de las personas. Cuando no toman algo que estaba contaminando un área de la vida, luego comienza a contaminar otras áreas. Es ujú, como el musgo en la alfombra. ujú, Si no limpio ese musgo, luego toda la alfombra va a estar llena de musgo. claro. Entonces, los pasos en este sentido son un camino de liberación, ¿sí? Ahí es donde puede reproducirse y crecer aquello que no quiero que crezca, lo que viene del libre albedrío, lo que viene del yo cotidiano, de lo automático, ¿sí? Ujú, De lo condicionado. O puedo hacer crecer y reproducir una nueva realidad. Y esto depende de qué hago en los tres primeros pasos, ¿sí? ujú, Entonces, veamos ahora qué es la disposición que yo puedo tomar para alimentar con los tres procesos noche los ujú, tres pasos día. ujú, ujú, ¿Sí? Entonces ya, tenemos el proceso
noche, el quinto paso, el recuerdo, ¿sí? Que la mantención se condice con el recuerdo. Y Ujú. aquí, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros cuando recordamos algo, lo recordamos con las anotaciones que hicimos en el momento que ocurrió. Por ejemplo, Claro. si cuando yo era pequeño mi padre se fue, yo tenía 4 años y nunca supe por qué se fue en esos 4 años, o quizás me lo explicaron, pero yo no lo podía entender todavía. Ujú. Entonces, para mí queda anotado como me abandonó, Ujú. ¿sí? Entonces, el recuerdo del padre queda vinculado a esa sentencia que con los recursos que yo tenía a los 4 años anoté, ¿sí? Ujú. Entonces, el paso 5 se espejea, se refleja con el paso 3, ¿sí? Ujú. Y aquí lo que tiene que ver es que ese recuerdo, yo cuando lo recuerdo y cuando hablo ese recuerdo, luego yo lo interpreto con quién soy hoy. Y esto ocurre mucho en la clínica, Ujú. que a medida que se habla ese recuerdo y se elabora, uno se da cuenta de que no era tan así. Y uno lo Ujú. interpreta de maneras diferentes. Entonces Claro. ese recuerdo cambia. Ya no Ujú. me sirve del mismo alimento que me era antes, como una cuestión dolorosa en que me abandonaron, sino que ahora es, en realidad, entiendo que mi padre tomó esa oportunidad porque lo que acontecía en la familia eh, no era quizás lo que, lo que él quería para su vida. Lo logro entender, aunque no lo comparta, por ejemplo. Ujú. ¿Sí? Claro. Entonces, el paso 5 se condice con el paso 3 porque del recuerdo me alimento de algo diferente. Ujú. ¿Sí? Entonces, aquí se pone a prueba algo que es lo que Freud llama el arranque bifásico. ¿Sí? Entiendo que este es un concepto difícil, pero el arranque bifásico, en muy resumidas cuentas, es un arranque de dos fases. Es donde yo arranco de raíz un recuerdo que sirve de alimento a que yo tenga una conducta o me dirija constantemente a reproducir la posición infantil que tenía. Por ejemplo, el que jugar siempre al ser abandonado, ¿m? Ujú. Como ocurrió con el papá, etcétera, y luego todo lo que me ocurre lo interpreta desde que me abandonan. Sí, y hay Ujú. personas que lo dicen así, no dicen Ujú. yo me mandé una embarrada con mi pareja y nos separamos, no, dicen, me abandonaron, Ujú. y lo Ujú. vivencian así, ¿sí? Es su personaje, ¿no? Claro, es Ujú. efectivamente una máscara, es la Ujú. personalidad, ¿sí? Entonces, ahí el arranque bifásico es en dos fases, porque yo primero tengo que bloquear lo que viene como automático, la fuerza opositora, lo que siempre está, tengo que bloquear que eso se manifieste para generar algo que aún no existe y traer eso que aún no existe desde el futuro, ¿sí? Ujú. A esto es la cita de Steiner de que el ser humano, que es criatura, ve que hay una sola posibilidad. Entonces la una sola posibilidad es siempre actuar desde el abandonado, siempre actuar desde el sumiso, ¿sí? Esa es Ujú. la única posibilidad. Pero una persona que ya hace un camino espiritual requiere el bloquear eso que es la única posibilidad conocida y que siempre ha hecho para abrir espacio a yo producir una nueva posibilidad. Esto Ujú. alimentado con la gracia de las fuerzas espirituales, la inspiración, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahí digamos, la consigna que vincula los dos pasos, el paso 3 y el 5, es nutrirse de lo nuevo. Ahora, el paso 6, que es el crecimiento dice relación con el perfeccionamiento. Ujú. El perfeccionamiento a nivel de lo psíquico es, uno puede pensar, el perfecto es el que no tiene ninguna falla, es Superman, ¿sí? Dios. Pero sin la kriptonita, es como Dios. Y lo cierto es que el perfeccionamiento, o mejor dicho, la etimología del perfecto, es quien perfora el defecto. Y de ahí es donde se abre una posibilidad enorme de pensar, entonces, ¿qué es el perfeccionamiento? ¿Sí? Ujú. Y aquí se refleja el paso 6 con el paso 2 del entusiasmo. Dice relación este paso con el hecho de que aquí estoy hablando ya, cuando ya solté la flecha, ¿cuál es la posición ética a tomar? ¿Cuál es el individualismo ético que sugiero? Y que el paso 6 requiere efectivamente el que energice. Por ejemplo, me quiero cambiar de trabajo, entonces tuve una entrevista de trabajo en ese nuevo trabajo que encontré porque se me pasó la micro y vi el cartelito, llamé, Ujú.
etcétera. Entonces, para mí, energizar es el hablar de ese nuevo trabajo, ya el comenzar a plasmar qué es lo que deseo lograr a través de ese nuevo trabajo y qué deseo que no se traspase de ese pasado antiguo, de la sumisión antigua a este Ujú, nuevo trabajo, ¿sí? ujú, Es como si yo compro una casa nueva, pero no me he bañado, por mucho que la casa esté nueva, igual va a estar impregnada de mi olor antiguo. ujú. ¿Sí? El paso 6 es, aún más allá de esto que he dicho ahora, el perforar el defecto. Es decir, como lo decía Alejandro Magno, cuando no sé por qué puerta entrar, entro por la que no quiero ir. Es el tomar lo que para mí es más difícil, lo que Mm, menos mi yo cotidiano quiere hacer. claro. Y eso potenciarlo. Esto yo lo puedo atestiguar en vida. Para mí era muy difícil hablar. ¿Sí? La Ujú. gente que me conocía de antes, hay una profesora que era mi profesora jefe y me decía, tú te sentabas atrás y no decías nada. Y luego en la universidad hablaba muy bajito, tuve que ir al fonoaudiólogo 2 años y aún así todavía hablo más o menos nomás, a nivel de la pronunciación. ¿Sí? He perforado ese defecto, de manera que hoy mi hablar es mi herramienta más valiosa. Mi herramienta más valiosa. Entonces, el crecimiento implica, como le implica al niño pequeño, el que cuando es pequeño quiere ser dependiente. Ujú, Y realmente el crecimiento implica que se vaya confrontando con aquello que menos quiere confrontarse, con el claro. ir tomando decisiones propias, el quedarse solo, el hacerse cargo de sus consecuencias, ¿sí? Ujú, Y eso nos ayuda a crecer. Entonces, el perforar el defecto es aquello que eh, le dice al mundo espiritual que yo tengo el coraje para potenciar y energizar aquello que deseo que se plasme. Es decir, yo tengo la fuerza de enfrentar a las fuerzas opositoras en mí. tienes la fuerza aunque no creas que la tienes. Claro. Sí. En esto, la lógica es súper clara, que una persona dice, ya, cuando yo sienta el valor o cuando esté seguro, lo voy a hacer. Pero la vida no funciona así, Claro. es al revés. Cuando una persona dice eso, yo le digo, usted, lo que me está diciendo es, cuando yo adelgace, voy a ir al gimnasio. Y es, y es absurdo. Pero nosotros decimos eso todo el tiempo. Como Claro. no, cuando yo me sienta seguro lo voy a hacer. Ah, pero cuando aprenda todo lo que tengo que aprender, se lo voy a decir. O cuando, no. Y cuando No, aprenda a amar, claro, voy a amar. No, usted ame y va a aprender a amar. Usted ahí se va a dar corra. cuenta de lo mucho que no sabe hacer, corra y va a aprender a correr. Usted vaya Claro. al gimnasio y adelgace, pero tengo que confrontar con aquello. ¿Sí? Ujú, Si no hay confrontación, entonces se hace muy difícil el que haya una transmutación, una mm, metamorfosis. Y el paso 7 finalmente es la creación, ¿sí? O la reproducción a nivel del cuerpo etéreo y la creación. Y es aquí donde yo creo un lugar nuevo que habitar, un ujú. conocimiento nuevo desde el cual posicionarme ante la realidad del mundo. ¿O no? ¿Sí? O reproduzco lo mismo de antes. Cabe esa posibilidad, insisto, el paso 4, el de la decisión, corta todos los pasos. ¿Sí? Claro. Atraviesa todos los pasos. Entonces, el paso 7 se condice con el paso 1. Y el paso 1 es de dónde yo parto, desde dónde yo comienzo, qué lugar ocupo, que desde este lugar fundo lo que quiero. Mm, Entonces, claro, si yo lo fundo desde el sumiso, por ejemplo, no le voy a decir esto porque me da miedo, o no le voy a decir esto porque se va a enojar, probablemente porque no lo dijiste se enoja. Lo que se plasma en realidad es el paso 1 en el paso 7. Entonces yo cuando veo este no era el resultado que yo quería, eso es un espejo hacia mí. mm, Entonces yo no logré posicionarme éticamente desde el lugar que la ciencia espiritual me enseña, desde el lugar angelical, sino me posicioné más bien desde el animal, que se reprodujo otra vez esto. Entonces hay que tener la valentía de observarse, de en cierta medida ser un tanto despiadado al darse cuenta de, sí, no logré lo que quería y entonces iniciar el camino nuevamente. ¿Qué ocurre acá en el paso 7? En el paso 7 retorna lo que no se ha elaborado antes. Es decir, lo que realmente adquiere fundamento a través de estos 7 pasos es el hecho de que yo genero situaciones que me exigen para lograr el resultado que yo quiero necesariamente crecimiento. Pues si no crezco, no voy a lograr habitar el lugar que deseo habitar. ¿Sí? Entonces, hay un cuento que se llama La llama sagrada.
Este cuento es de la editorial Idum, yo lo recomiendo mucho, si lo pueden leer, háganse el favor para su encarnación y léanlo. Son muchos cuentos hermosos y si los pueden leer a cualquier niño que vean en la calle y en el mundo, léanselo, o sea, nárrenselo. O sea, es un regalo impresionante. Esos cuentos son todos preciosos. Y bueno, y el cuento de la llama sagrada habla de un personaje que es Raniero di Ranieri. Y Raniero era muy como arrogante y muy sostenido por su fuerza. Entonces él tenía una esposa hermosa a la cual él no cuidaba, porque siempre se mandaba embarrada, llegaba borracho, insultaba a la familia de ella. Y una de las cosas que él hizo fue que molestaba a un compañero de trabajo que tenía una discapacidad y que además estaba enamorado de su esposa. Y él lo molestaba tanto que ese compañero se suicida finalmente. Entonces Raniero, tanta embarrada se mandó que su esposa lo deja y él, por su orgullo, no le va a pedir perdón a su esposa ni que vuelva. Entonces se va de la ciudad y se va a una cruzada a Jerusalén. Entonces él era de Florencia y se va a una cruzada. Y en Jerusalén, claro, era el guerrero más valiente y era el primero que escaló los muros. Y entonces se le da el honor de prender la primera vela en el Santo Sepulcro. Y él guarda esa vela y guarda esa llama que prende en esa vela. Y se propone una meta que nadie se la impone, él se la propone, que es llevar esa llama hacia la Catedral de Florencia. Entonces tiene que viajar con una vela desde Jerusalén hasta Florencia. Y ahí están los 7 pasos, que es todo lo que tiene que hacer para proteger esa vela y llegar con su resultado. Entonces ese cuento muestra los pasos muy claramente. Y en el 7º paso, lo que acontece es que antes de llegar a la catedral y que lo dejen prender las velas de la catedral con su llama, que es la que viene del Santo Sepulcro, está el papá del joven que se suicidó y le niega la cualidad de santidad a Raniero porque él fue el culpable de que su hijo se suicidase. Entonces, el paso 7 es el paso en donde antes y previo a yo lograr lo que deseo, me voy a encontrar con las pruebas más difíciles, porque son las pruebas que me confrontan con aquello más oscuro de mí. Entonces, ese encuentro con el guardián del umbral menor, aparece esta situación horrible frente a mis ojos. Y ahí es donde se pone a prueba si me alimenté realmente de los 7 pasos anteriores, de los 6 pasos anteriores. Y ahora entonces tengo el coraje de enfrentar este 7º paso y convertirme en un nuevo ser humano. Y hay que tener plena conciencia de lo que uno activa. Y que realmente aquí no se trata de conseguir el auto bonito ni la casa bonita. No, que el resultado soy yo. Claro. Un ser humano más cercano a los principios espirituales. Muchísimas gracias, Andrés Muñoz, por habernos acompañado una vez más aquí en Palabra de Rudolf Steiner. Me ha encantado la manera en la que ha cerrado esta charla. El resultado soy yo. Y le agradezco también el regalo que nos ha hecho al compartir este resultado de un trabajo que ha llevado a cabo a lo largo de muchísimos años. Espero que haya sido de utilidad para ti. Y si tienes ganas de saber más acerca de este tema, te dejo la página web de Andrés, que es caminoflorido.org, camino con K, y ahí vas a poder disfrutar también de algunas conferencias abiertas que tiene todos los meses para que puedas conocer cada una de las actividades que realizan en esta escuela de desaprendizaje. Y sin duda hay que aprender a hacer ese equilibrio maravilloso entre el mundo físico y el mundo espiritual, que lleva mucho trabajo. Por mi parte ha sido todo. Te recuerdo que estamos en contacto a través de nuestras redes sociales. En Facebook, YouTube e Instagram nos encuentras como Palabra de Rudolf Steiner, y también en nuestra página web, palabraderudolfsteiner.com. Ya sabes que contigo están mis mejores deseos, que el sol brille mucho tiempo sobre ti, que el amor te rodee siempre y que la luz que mora en ti guíe tus pasos. Si así debe ser, nos escuchamos el próximo miércoles. Yo soy Caro Hernández. Gracias. Hasta la próxima. Escuchaste Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner.